A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? Al que vive para siempre, al eterno, al poderoso. No hay nadie tan grande como Él. A Él sea la gloria por toda la eternidad. Nadie como Jesús, nadie como el Santo. A Él sea la gloria, la honra y el poder. Gloria a Dios. Respondo al nombre de Jeffrey González. Creo que muchos me conocen. Gloria al nombre del Señor. Hoy ando solo. Qué batalla, ¿eh? Mi esposa no pudo estar aquí, tuvo un compromiso en la congregación. Pero aquí estamos, aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Padre y aquí está Jesús. ¿Cuántos vinieron ready para recibir palabra? ¿Cuántos vinieron ready para ver lo que el Espíritu de Dios hará con nosotros? Aleluya, esfuérzate y sé valiente. Una campaña de caballero. Gloria a Dios, las campañas son avivadas. Yo quiero que usted se me prenda hoy. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios hará cosas grandes. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gloria al nombre del Señor. Puede ir a la palabra del Señor. Te amamos, Espíritu Santo. Amamos al Espíritu Santo. Amamos al Espíritu Santo. Isaías 56, versículo 7 en adelante. Isaías 56, versículo 7 en adelante. Me dicen un amén cuando lo tengan. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Aquí, ponga atención a estos versos. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Puede tomar asiento. Alumbra, Espíritu Santo, los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu palabra. El Espíritu de Dios, la palabra, cuando busco el significado del Espíritu Santo en el griego es alos paracletos. Alos paracletos significa confortador, ayudador, mentor, uno que guía. Eso es alos paracletos, es Espíritu Santo en el griego. Confortador, ayudador, mentor, uno que guía. Ese es el Espíritu Santo. En una ocasión estaba en mi trabajo y estaba hablando con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: lo que yo hago con mi iglesia es llevar a los creyentes a creer mi palabra. Lo que yo hago con mi iglesia es a llevarlo a creer mi palabra. ¿Saben lo que es la palabra rema? La palabra revelada. Por ejemplo, un verso bíblico que usted tiene mucho tiempo leyéndolo, que usted conoce ese verso bíblico, de momento usted lo lee y a pesar de que ese verso bíblico no habla
a todo en general, en ese momento Dios está hablando con usted. Eso es la palabra rema, la palabra revelada. Es que Dios, a pesar de que hable a nivel general, toma un verso bíblico para hablarle a usted. ¿A quién? A los que leen la Biblia, a los que escudriñan la palabra, a los que han aprendido a escuchar a Dios en su palabra, porque Dios habla por medio de su palabra. Es la profecía más segura, la palabra de Dios. La palabra de Dios tan poderosa que es considerada como una semilla, dando a entender que produce. La palabra de Dios produce. Porque Dios dice, así como la nieve, así como la lluvia cae sobre la tierra y la hace germinar, y da pan al que come y semilla al que siembra, así será mi palabra. Así será mi palabra, porque la palabra de Dios produce resultado. Pero ¿a quién? Al que la escudriña, al que le permite al Espíritu Santo que le ministre la vida con ella. La palabra de Dios es comparada a una semilla. El mismo Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar, pero hubo un problema, que la primera semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y Jesucristo, interpretando, dijo, wow, una semilla que produce desperdiciada. Dice Cristo, estos son los que escuchan la palabra y no la entienden. Y luego viene el maligno y la roba de su corazón. O sea que lo que iba a producir, el maligno la robó. Por eso es necesario estar enfocado cuando se está hablando la palabra de Dios, porque esa palabra puede producir, tiene la capacidad de producir. De hecho, si la palabra de Dios no produce nada en ti, quizás no eres buena tierra. Todos los mensajes que se predican aquí se supone que produzcan algo en usted. Se supone que produzcan algo, porque la palabra de Dios produce. La segunda cayó entre pedregales, y como no tenía profundidad de tierra, brotó pronto. Y como brotó pronto, no tenía raíz. Y dice la Biblia, salido el sol, la quemó. Y como no tenía raíz, se secó. Y cuando Jesucristo interpreta esta parábola, dice, estos son los que escuchan el mensaje. Estos son los que escuchan el mensaje, pero en el momento de la persecución, por causa de la palabra que produce, se apartan. Hayan tropiezo y se apartan. Porque el sol es algo natural. De hecho, el sol le da vitamina a los árboles. Produce vitamina. Así como produce vitamina D en usted y en mí, así le produce a la tierra. Así le produce a los árboles. Los árboles necesitan el sol. Entonces, dice Jesús que algo que es natural, que es normal, como la tribulación y la persecución por causa de la palabra, queman a la semilla. Pero el problema no es la persecución, es porque no tenía raíz. Nadie se aparta por persecución o por prueba. Se aparta porque no echa raíz la palabra de Dios en ello. Nadie se aparta por prueba, por diablo, de que ataque, mentira. Sencillo, dice Jesús, no tenía raíz. Porque el sol es normal, el sol es necesario. Entonces el problema no fue el sol, el problema era que no tenía profundidad de tierra, que no tenía raíz. Oh, me aparté, te apartaste porque no echaste raíz, no le permitiste a la palabra de Dios que penetrara en lo más profundo de ti.
La tercera es peligrosa. La tercera es la que cayó entre espinos. Y dice Jesús: estos los que escuchan el mensaje, pero entran los afanes de la vida. ¿Qué hacen? Entran los afanes de la vida, la codicia de diversas cosas y el engaño de las riquezas, y ahogan la palabra, ahogan la semilla, y esta se hace infructuosa. Este no se aparta del evangelio, se queda pero nunca da fruto. Porque los afanes de la vida, 3, 4 trabajos, la codicia de diversas cosas y el engaño de las riquezas entran y ahogan la semilla, y esta se hace infructuosa. Se queda en el evangelio pero nunca da fruto. La palabra de Dios es la semilla, una semilla que produce, que trae resultado. O tengo un matrimonio problemático, sencillo, que enseña la palabra del matrimonio. Póngalo en práctica y va a tener resultado. Wow, me está llevando quien no me trajo en la finanza. ¿Qué enseña la Biblia de la administración de la finanza? Hermano, Dios no va a hacer nada por usted. Ya Dios hizo todo. A veces nosotros queremos que Dios haga algo que ya Él hizo. Si nosotros leemos las escrituras, ahí Él nos da la clave de lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? La cuarta fue la que cayó en buena tierra, y esta produce fruto al 100, no, al 30, al 60 y al 100 por uno. Si esa está produciendo fruto en usted al 30, no nos vamos a quedar en 30, vamos camino al 60. Y si está produciendo al 60, vamos camino al 100 por uno. La palabra tiene la capacidad de producir. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? Cualquier área de tu vida que tú tengas necesidad, ve a lo que la palabra habla de esa necesidad y va a producir. Eso es una enseñanza práctica de lo que es la palabra de Dios. Produce. Espíritu Santo, la palabra de Dios produce. Mis hijos, ¿cómo lo crío? La palabra de Dios te enseña cómo hacerlo, cómo hacer hombres y mujeres de Dios de ellos. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo me dijo que lo que Él hace es llevar a los cristianos a creer la palabra, a creerla, a recibirla, a entenderla. Y luego yo le pregunté y le dije: Espíritu Santo, pero ¿y entonces por qué la gente no cambia? Y mire, no le estoy hablando mentira. El Espíritu de Dios me habló y me dijo: lo que pasa es que tengo solamente 2 horas con ellos los domingos. Solamente tengo 2 horas con ellos los domingos. En otras palabras, no me dan chance, no me dan la oportunidad de trabajar en ello. Eso me dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede trabajar contigo si tú no tienes tiempo para Él. Y no hay manera de cambiar si no es por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el mismo Pablo, entendiendo esto, dijo: nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados como por el Espíritu del Señor en la misma imagen. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando usted va a la presencia de Dios y usted contempla la gloria de Dios, y usted pasa tiempo con Dios, y usted le da tiempo al Señor en oración, tiempo en ayuno, tiempo en la palabra, usted está contemplando la gloria de Dios. Porque el pueblo de Israel tenía un velo que no le permitían ver la gloria de Dios en Jesús. No podían entender que Jesucristo era el mismo Dios hecho carne. Pero el apóstol Pablo dice: nosotros todos ya no tenemos ese velo.
mirando a cara descubierta. Ya no hay nada que me impida ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora yo entiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Nosotros todos mirando a cara descubierta, o sea, no tengo nada que me lo impida. Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Eso es transfigurado. Viene de la palabra metamorfosis. Es pasar de un estado a otro. Somos transformados. Es la misma palabra que se utiliza en la transfiguración que tuvo Jesucristo en el monte de la transfiguración, que pasó de un estado a otro. Pero aquí no se está refiriendo en lo físico, sino en el carácter. Somos transformados como por el Espíritu del Señor. Si no le permitimos al Espíritu Santo que nos cambie, nunca cambiaremos. Si no le damos chance al Espíritu Santo. Y eso, por eso a veces estamos en derrota. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo hacemos solo. No contamos con el Espíritu Santo de Dios. De hecho, a veces leemos la palabra, un salmo, talala, 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 y ni siquiera le damos tiempo a que el Espíritu Santo nos ministre. A veces oramos, talala, 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 y ni siquiera le damos tiempo a que el Espíritu Santo nos ayude a orar al Padre. Esos son 15 minutos rápido para salir de eso. Nunca vamos a tener resultado de esa manera. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? ¿Cuánto le dan gloria al Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a cambiar si no le damos oportunidad al Espíritu Santo? A los paracletos, confortador, ayudador. Usted sabe que el Espíritu Santo está aquí sencillamente porque usted está aquí, en esta tierra. Y yo rogaré al Padre para que le envíe otro consolador. Si usted no estuviera en la tierra como iglesia de Cristo, el Espíritu Santo no estuviera aquí. ¿Escuchó eso? Y yo rogaré al Padre para que le envíe otro consolador. Él está aquí por causa suya y por causa mía. El Espíritu Santo no tiene otra cosa que hacer que ayudarnos a nosotros. Él no tiene otra cosa que ayudarnos a nosotros y salvar a la gente. A eso Él vino, a ayudarnos en nuestras debilidades. Y no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque conforme a la voluntad del Padre intercede por nosotros. A los paracletos, ayudador, confortador, el Espíritu de Dios está aquí. Y lo único que Él le exige es tiempo. Dame tiempo para cambiarte. Dame tiempo para cambiar tu vida. Tiempo es lo único que le exige. Tiempo. A veces el único momento que el Espíritu Santo tiene es los domingos. Porque venimos los domingos solamente, vamos a la casa y nos olvidamos totalmente de Dios. Oramos 5 minutos y salimos de eso. Señor, gracias por mi familia, gracias, amén. Y no le damos tiempo. Mira, aquí no hay nadie más poderoso que nadie, ni niño bonito. Simplemente hay gente que le dan tiempo. Gente que está dispuesta a darle tiempo al Espíritu Santo, a que trabaje en ello. Punto. Él no hace asesión de personas. De hecho que Jesucristo dijo una palabra muy poderosa de Él, que siempre tengo que mencionarla. Y es una palabra práctica. Jesucristo dijo: y cuando venga el Consolador, Él les enseñará todas las cosas. ¿Qué significa la palabra todas? Todas las cosas. Él sabe todas las cosas. En cualquier área de tu vida que tú necesites que te enseñe, habla con el Espíritu Santo y Él les enseñará todas las cosas.
Mire, aún cosas seculares. Aún cosas seculares que usted le pregunte, Él tiene la capacidad de enseñarle. Él no es mecánico, pero si usted se mete en la mecánica, Él se mete con usted allá. Él no es camionero, pero si usted se mete en los camiones, Él se mete con usted allá. Él no es realtor, pero si usted se mete a vender casa, Él se mete con usted allá. Porque Él nos enseñará todo. ¿Cómo voy a vivir en fracaso con un personaje así que vive dentro de mí? En fracaso. En fracaso. Imposible. Un cristiano viviendo en fracaso con el Espíritu de Dios dentro. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Con el Espíritu Santo por dentro. ¿Cómo que derrota? En derrota, imposible. Bueno, si lo hacemos solo sin Él, derrota. ¿Hay cristianos en derrota? Claro que sí. Hay cosas que le pasan a algunos cristianos que se supone que no le pase. Porque a veces tenemos un entendimiento equivocado acerca de Dios. Al tiempo de Dios suceda. Provoque que suceda. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. No, mis hijos van a venir a Cristo cuando sea el tiempo de Dios. No, vamos a hacer que venga Cristo. Vamos a orar todos los días por Él. Para que Dios rompa cadena y pudra yugo. Y hasta que Dios no haga algo, no dejo de orar. A su nombre sea la gloria. Mire estas palabras que dice Jesús de Él. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice el apóstol Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vuelve Jesús y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Se supone que yo sepa lo que ha de venir, que Él me advierte, que Él me diga cuidado, por ahí no, que viene algo ahí, por ahí, por aquí, por ahí no. Él me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él enseña, me hará saber muchas cosas que con mi mente humana no puedo comprender. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas palabras son prácticas. Eso no es pura teoría, eso es práctico. Esas palabras son prácticas que pueden manifestarse en su vida si usted la cree, si usted entra en comunión con el Espíritu Santo. Repa katamahaya, urrako paseta rakutamahai, remanda kama sohamayan.
Oh Espíritu Santo, en estos días, wow, Espíritu de Dios, tú eres bueno. Mire, yo estaba orando la noche de madrugada y el Espíritu de Dios trató algo conmigo. Y es que no todo cristiano se deja guiar del Espíritu Santo. Hay personas que no saben lo que es ser guiado por el Espíritu Santo, porque no han sometido su vida a su voluntad. Que no saben cómo ser guiado, que el Espíritu Santo, para poder guiarlo, tiene que hacerlo de una manera inconscientemente. Que ellos no sepan, pero que Él lo está guiando. Y Él me ministraba que en una casa donde no hay oración, Él no puede guiar esa casa, porque no se le está dando lugar. Y si no hay oración en una casa y no están siendo guiados por el Espíritu Santo, entonces están siendo influenciados por los demonios. Oh, sí, influenciados por las tinieblas, porque en esa casa no hay oración, en esa casa no hay ayuno, en esa casa no hay adoración a Dios, no hay lectura de la palabra. Entonces Satanás gana ventaja y oprime, influencia. ¿Y qué sucede? Mire, le voy a explicar lo que es la influencia. Mire lo que es la influencia. En una ocasión llega Jesucristo a Gadara. Cuando Jesucristo llega a Gadara, el primero que le sale al encuentro es un hombre que vivía en los sepulcros. Este hombre andaba desnudo, tomaba piedra y se golpeaba él mismo el cuerpo. Este hombre, dice la Biblia, que nadie podía pasar por allí, porque todo el mundo le tenía temor. Cuando Cristo pisa Gadara, el primero que le sale al encuentro es este hombre. Y este hombre le dice, o el mismo demonio, los demonios en él le hablaron: ¿qué haces aquí? ¿A qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesucristo lo mandaba que saliera. Y Cristo le pregunta y le dice: ¿cómo te llamas? Le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y ellos le dijeron: envíanos a los cerdos. Jesucristo lo envió. Los cerdos se despeñaron. Pero lo que estaban mirando eso, lo que estaban criando los cerdos, dice la Biblia, que recorrieron ciudades y aldeas y le anunciaron al pueblo la cosa que había pasado. Cuando la gente llegaron, que vieron a ese hombre vestido y en sus cabales, dice la Biblia que le rogaron a Jesús, le rogaron que se fuera de sus entornos. Influencia. Lo mismo que decían los demonios, lo mismo decía la gente. ¿A qué vienes aquí? A atormentarnos antes de tiempo. La gente le rogaron a Jesús que se fuera. Eso se llama influencia demoníaca. Que lo que los demonios dicen, la gente también lo dicen. ¿Usted sabe lo que influencia? Jesucristo llega a un pozo. Los discípulos se van a comprar comida. Cuando Cristo llega al pozo, viene una mujer con un cántaro a sacar agua. Y Jesucristo le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer le dice a Jesús, ella empieza a sacar el problema que había en esa área. Le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí que te dé de beber siendo samaritana? Y le dice la mujer a Jesús, empieza a sacar la influencia demoníaca que había, porque en Samaria había una confusión. Samaria se había formado de judíos, pero también de otras nacionalidades que habían venido de diferentes áreas. Por eso ella dijo: nuestro padre Jacob adoró a Dios aquí en el monte. Pero se habían mezclado con otras nacionalidades, y como se habían mezclado, entró la idolatría y entró una confusión terrible.
¿Qué sucede? Que esta mujer le dice: ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén que se tiene que adorar, pero nuestro padre adoró aquí en el monte. ¿Usted sabe qué Jesús le dice? Ustedes adoran lo que no conocen. Había una confusión religiosa en ese tiempo, en Samaria. Y dice la Biblia que Jesucristo le contó su vida, todo lo que ella había hecho. Y la mujer salió corriendo a contarle al pueblo. Cuando llegó al pueblo, el pueblo creyó en la palabra de Jesús. De hecho, la mujer le dijo: porque yo he escuchado que viene el Cristo y que Él nos enseñará todas las cosas. Y Jesucristo le dijo: yo soy. El pueblo le rogó a Jesús que se quedara con ellos varios días más. Luego Cristo se va. Pasado muchos años después, oiga lo que influencia, oiga lo que confusión. Pasado muchos años después, hay un evangelista llamado Felipe que llega a Samaria y se encuentra con una confusión religiosa. ¿Cuál? Que había un hombre llamado Simón, si no me equivoco, Simón el mago, ¿verdad? Simón el mago, que había engañado a toda Samaria, enseñando que él tenía el gran poder de Dios y era un mago. Eso se llama influencia. Había una influencia en esa área. Había una confusión en Samaria. Y Felipe predicaba a Cristo, dice la Biblia, de tal manera que el mismo Simón creyó. El mismo Simón creyó. Se fue la confusión. Él hizo milagros, señales, prodigios. Vinieron los apóstoles y la mayoría recibieron al Espíritu Santo. Pero había una influencia. Entonces, un hogar que no es guiado por el Espíritu Santo, lamentablemente puede que sea guiado por influencia. Y cuando hablo de influencia, hablo de una manera de pensar, de un patrón de pensamiento. Un patrón de pensamiento. Acuérdese que el diablo envía dardos a la mente y crea fortaleza, patrones de pensamiento, manera de pensar. Y no hay cosa más difícil que cambiarle la manera de pensar a una gente. Es tan difícil que el apóstol Pablo dijo: oh, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Se necesita el poder de Dios para romper manera de pensar, patrones de pensamiento. Mire qué tan difícil es cambiarle la vida a una gente, cambiarle la manera de pensar. Que necesitamos el poder de Dios para romper fortalezas mentales, derribando todo argumento y toda altivez, todo pensamiento que se levanta por encima del conocimiento de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, amados hermanos, necesitamos oración en los hogares. ¿Cuántos me siguen? Necesitamos orar en los hogares. Caballero, usted sabía que un hombre que no ora no va a saber cómo dirigir su casa. Abraham sabía hacia dónde iba con su familia. Isaac sabía hacia dónde iba con su familia. Jacob sabía hacia dónde iba con su familia porque Dios le había revelado. Dios lo estaba guiando. Un caballero que no ore, que no sea guiado por el Espíritu Santo, pobre de esa familia, porque no saben hacia dónde van. Y la Biblia dice: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Caballero, necesitamos tener un plan hacia dónde vamos con la familia. ¿Qué Dios está diciendo de mi casa? ¿Qué Dios está hablando de mi matrimonio? ¿Cuál es el plan de Dios para este mes? ¿Cuánto me siguen? Y el Espíritu Santo le enseñará todas las cosas. Necesitamos orar. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Caballeros, si oramos, si le damos oportunidad al Espíritu Santo a que nos dirija y nos guíe, vamos a tener familia saludable y vamos a guiar a la familia de una manera saludable. Y vamos a direccionar a la familia de una manera saludable. ¿Hacia dónde tú vas, caballero, con tu familia?
¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito que tiene? ¿Cuál es tu visión? Los que están solteros, las que están solteras, a la hora de usted conseguir pareja, aparte de que sea una mujer de Dios, usted tiene que saber hacia dónde va esa persona. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué Dios está diciendo de ti? ¿Hacia dónde Dios te lleva? Ese perfil a veces es difícil de encontrar, tanto en una mujer o en un hombre. ¿Hacia dónde tú vas en la vida? Oh, gloria al Espíritu Santo. ¿Me siguen? Rapidito. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a avanzar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo estratégicamente dice la Biblia que Jesucristo le habló a ellos que esperaran en Samaria, en Jerusalén, que no se fueran hasta que no fueran investidos con poder de lo alto. ¿Qué sucedió? Que el día del Pentecostés, dice la Biblia, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente, mire la estrategia del Espíritu Santo. Vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Número uno, el Espíritu Santo hizo un estruendo con el propósito de que se juntara la multitud afuera. Mientras la multitud se juntaba afuera, los cristianos, los discípulos eran llenos del Espíritu Santo adentro. Si permitimos que el Espíritu Santo haga ruido, Él va a reunir la multitud, pero nosotros vamos a ser llenos aquí adentro. Y créame que no habrá lugar para la gente, porque quien hace el ruido y quien junta la multitud fue el Espíritu Santo. Mientras Él hacía ruido afuera, los discípulos eran llenos del Espíritu Santo adentro de la casa. ¿Por qué? Porque estaban orando y ayunando. Y se reunió un grupo de personas de otras nacionalidades, pero el Espíritu Santo fue estratégico, porque le dio lengua como de fuego que se reposó sobre cada uno de ellos. Y el pueblo que estaba atónito, que estaba maravillado afuera, el Espíritu Santo le dio respuesta, porque mientras hablaban en lengua, ellos entendían todo. Y se paró Pedro con un mensaje poderoso y le dijo: no estamos llenos de mosto. Lo que pasa es que se ha cumplido hoy la promesa de Joel. Usted sabe que dice la Biblia, que se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Y Pedro lo guió a la salvación y le dijo: bautícese, cree en el Señor, bautícese, arrepiéntase, para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. O sea que el refrigerio está en el arrepentimiento. Una persona que no tenga a Cristo y quiere descanso, quiere refrigerio, que se arrepienta de sus pecados. Porque el pecado carga, el pecado oprime, el pecado agota, el pecado mata, el pecado destruye. Pero el que se arrepiente de sus pecados, haya descanso para su alma, haya descanso en Jesucristo. Y ese Espíritu Santo sopló en ese día. Él sopló poderosamente. Él le dio la victoria a los discípulos, de tal manera que una multitud se salvó. Porque el Espíritu Santo está dispuesto a trabajar con nosotros y en nosotros. Ahora bien, voy a terminar ya. Isaías 56. Bendito sea Dios. Había una situación, y era que había un problema con los líderes de aquel tiempo. Había un problema serio, y voy a mencionar 6 o 7 cosas que Dios le habla a ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? Oh, Rebacatamahaya. Dice: toda la bestia del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar.
Si usted busca profundo eso, se está refiriendo a las naciones que vinieran a atacar al pueblo. Que viniera, Dios estaba invocando a las naciones: vengan, toda la bestia del campo, toda la fiera del bosque venía a devorar. Y luego Dios explica la condición de los hijos de Israel, que estaban en un letargo espiritual. Y le dice: sus atalayas son ciegos. ¿Usted sabe qué significa eso? Un atalaya, dice Dios en Ezequiel 33, cuando yo hiciera venir la espada sobre Israel y escogieran del territorio a un hombre y lo pusieran por atalaya. O sea, un atalaya era uno que se paraba en la torre, en la muralla, para vigilar cuando venía el enemigo. Y entonces, si él veía que venía un enemigo, tocaba una trompeta y el pueblo se apercibía. Entonces Dios está diciendo, Dios está comparando a los líderes con un atalaya. Y Dios dice: el problema de ellos, porque Israel había caído en un letargo. Israel no estaba bien, Israel no estaba buscando a Dios. Y el profeta le dice, de parte de Dios: sus atalayas son ciegos. Le está diciendo: naciones, ustedes tienen oportunidad de hacer lo que quieran con ellos. ¿Por qué? Porque sus atalayas son ciegos. Un ciego, esa palabra, cuando la busqué, es una persona que no percibe, que no examina, que no ve. Una persona que no escanea. Eso es un ciego. Y ahí le está hablando literalmente. Pero en lo espiritual ahora mismo hay muchas personas que no ven, que no saben los planes que tiene el diablo con su casa, ni tampoco saben qué Dios quiere con su casa. Y le dice el profeta: los atalayas son ciegos. Luego dice, gloria al nombre del Señor, todos ellos ignorantes, no tienen conocimiento. Son gente ignorante que ignoran. Ignorante, un ignorante es alguien que no conoce algo. Un ignorante es alguien que es falto de conocimiento. Luego sigue diciendo: todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar. Está fuerte eso. Lo que está diciendo son personas que no advierten a nadie. Porque un perro se pone en una casa para advertir cuando ve el peligro, para que ladre. Una persona así es una persona que no advierte a nadie. ¿Por qué? Porque no puede ver. ¿Cómo va a advertir a otro? ¿Cómo va a decir: mira, cuidado con eso, porque Dios me mostró, porque yo pude ver, Dios trató conmigo, ten cuidado con eso? No va a advertir a nadie porque no ve. Es ignorante y es un atalaya ciego. Un atalaya ciego era alguien que se ponía en la noche, también se ponían durante el día. Durante el día estaban pendientes. De hecho, que Dios le habló a Ezequiel y le dijo: yo busqué uno que se pusiera a la brecha y que hiciera vallado, y no lo encontré. Yo andaba buscando a uno para direccionarlo. Cuidado ahí. Mira, ora por esto, ora por esto. Y te va a guiar, consciente o inconscientemente, pero te va a guiar el Espíritu Santo. Número 1, atalaya ciego. Número 2, ignorantes, le está diciendo Dios. Número 3, Dios le está diciendo: son perros que no ladran. Número 4, soñolientos, echados, aman el dormir. Aman el dormir. Se acuestan sin orar. Oh, Señor. Oiga, Dios le está hablando fuerte a ese pueblo. Soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Sabe lo que dice el otro? Esos perros comilones son insaciables. Son glotones, no ayunan. Dios mío,
Oiga todo lo que Dios le está hablando a ellos. Esos perros comilones son insaciables, son glotones. Si lo traemos a este tiempo, ¿quién es así? Una gente que no ayune, que no presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que vuestro culto racional. Los pastores mismos, cuando está hablando de pastores aquí, está hablando del liderazgo de aquel tiempo. Los pastores mismos no saben entender, no tienen entendimiento. Salomón dijo una palabra, Salomón dijo: sobre todas las cosas adquieran entendimiento. Adquieran entendimiento. Es entender el funcionamiento de las cosas, es percibir lo que muchos no perciben. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. En otras palabras, no eran guiados por Dios, buscaban su propio provecho, su propia voluntad. Y era un pueblo que había dejado a su Dios. Y por ende Dios dice: vengan animales salvajes, fieras del campo, a devorar, porque los atalayas son ciegos. Cuando el atalaya es ciego, el diablo hace lo que quiera. A su nombre sea la gloria. Isaías 56. Póngase de pie. Pero acuérdese que el Espíritu Santo está aquí para ayudarlo. Escuché un testimonio de una persona con 20 años en el Evangelio, y en estos días fue que hizo su primer ayuno. Y a las 10 tenía un dolor de cabeza que no lo aguantaba. Oh Dios mío, Espíritu Santo, sube un poco el instrumental. Gloria a Dios. Yo espero que Dios le haya hablado, ¿verdad? No se preocupe, que mañana venimos suavecito. Gloria a Jesús. Oh, el deseo del Espíritu Santo es entronarse en los hogares, es guiar a sus hijos, es traer sanidad, liberación. Él no tiene otro propósito. Ese es su plan en la tierra. Por eso Él no quiere que seamos atalayas ciegos. ¿Por qué tengo que ser ciego? ¿Por qué tengo que ser ciego? Si el Espíritu Santo me hará saber las cosas que han de venir. ¿Por qué tengo que ser ignorante si el Espíritu Santo me va a enseñar todas las cosas? ¿Por qué tengo que ser un dormilón si Él me mandó a velar y a orar? ¿Por qué tengo que ser un perro que no ladra, que no advierte? Oh, si brillamos como luminares en el mundo, si se nos ha anunciado el ministerio de la reconciliación, dijo el apóstol Pablo. Ramashandarakayama. Abracotobosheta Ramakai. Remalabrasanda. ¿Quién quiere a Cristo? ¿Quién dice yo quiero a Jesús? ¿Quién dice yo estoy cansado de hacerlo con mi propia fuerza? Yo estoy cansado de la tristeza, de la soledad, de la depresión. Estoy cansado de luchar con mi propia fuerza. ¿Quién dice yo?